Haz tus maletas y vete. Esta casa nunca fue tuya. Las palabras de Vanessa cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Me quedé paralizada, con la cuchara suspendida en el aire, mientras el vapor de la sopa se disolvía entre nosotros. Aún vestía de negro. Harold había muerto apenas 3 días atrás, y ahí estaba yo, sentada en mi propia mesa, tragando el sabor amargo de la traición. Papá no querría que anduvieras aquí, sola, deambulando, añadió Brian, sin siquiera atreverse a mirarme. Mi hijo. Mi único hijo. El mismo al que cargué en brazos cuando la fiebre le quemaba la piel, al que alimenté con mis manos cuando la vida le dio la espalda. Ahora me daba la espalda a mí. Sentí un nudo apretándome la garganta. En mi pecho, el relicario con la foto de Harold parecía pesar 1 tonelada. Apreté el pequeño colgante entre mis dedos temblorosos. Me forcé a tragar saliva y a mantener la voz firme. No iba a darles el gusto de verme llorar. Entiendo, susurré. Apenas audible. Vanessa sonrió, satisfecha, como un buitre que finalmente consigue la carroña. Brian se levantó de la mesa y se marchó sin decir una palabra. ¿Y qué podía hacer yo? ¿Suplicarles? ¿Recordarles que esta casa fue mi hogar durante 40 años? No. Me negaba a arrastrarme. Si Harold me enseñó algo en la vida, fue a caminar con la cabeza en alto, aunque el suelo tiemble bajo los pies. Esa noche, mientras la casa dormía, abrí el armario y saqué una vieja maleta de cuero. Cada vez que metía una blusa, un libro, un recuerdo, sentía que arrancaba un pedazo de mí misma de esas paredes. Pero también sentía algo más. Una chispa. Un calor extraño, profundo, que empezaba a prender en mi interior. Al amanecer, cerré la puerta con un clic suave. No los desperté. No merecían ni siquiera mi despedida. Caminé por el sendero de grava con la maleta rodando detrás de mí, y mientras el aire frío me cortaba las mejillas, juré una cosa. Si ellos pensaban que podían echarme a la calle como si fuera una sirvienta, se iban a arrepentir. Porque lo que Brian y Vanessa no sabían era que Harold me dejó algo más que recuerdos. Un secreto que cambiaría todo. Esa misma mañana fui al banco, y cuando el gerente me entregó aquella carpeta con mi nombre en la portada, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Sentada en el viejo banco del jardín, al amanecer, acaricio el relicario que cuelga de mi cuello. Dentro sigue la foto de Harold, joven y sonriente, con ese brillo en los ojos que siempre me hacía sentir segura. ¿Lo sabías? Susurro. ¿Sabías que me harían esto? El aire huele a tierra húmeda y a las flores que plantamos juntos hace años. Aquí, entre estos rosales, me pidió que me casara con él. Aquí aprendimos a soñar, a pelear, a construir una vida desde la nada. Y ahora, aquí estoy yo, sola, con el corazón hecho trizas y una carpeta bancaria en la cartera. Cuando el gerente del banco me entregó aquellos papeles, me temblaron las manos. No podía creerlo. Cuentas, acciones, un segundo inmueble, todo a mi nombre. Harold había preparado esto en silencio, como si hubiera previsto que llegaría un día en que tendría que defenderme sola. Y yo, tonta de mí, confié en que Brian cuidaría de mí cuando él faltara. Cierro los ojos y recuerdo las palabras de mi hijo la noche anterior. Papá no querría que anduvieras aquí, sola, deambulando por la casa. No, Brian. Lo que papá no querría es verte tratando a tu madre como una carga. Respiro hondo y el aire frío me arde en los pulmones. Sé que no puedo quedarme en este jardín para siempre, aferrada a fantasmas y recuerdos. La casa ya no es un hogar, es un campo de batalla. Pero Harold me dejó algo más que un plan financiero. Me dejó su fe en mí. Ivy, tú siempre encuentras la salida, solía decirme cuando la vida se ponía cuesta arriba. ¿Y saben qué? Tiene razón. He pasado por mucho en esta vida. He enterrado a mis padres, he perdido un hijo antes de Brian, he trabajado hasta dejarme la espalda para que no le faltara nada. Y ahora pretenden que me rinda. No, no pienso rendirme. Miro el relicario una vez más, lo aprieto con fuerza y decido que no importa cuántas lágrimas se me hayan secado ya. Voy a usar esa herencia, no para vengarme con rabia, sino para defender lo que es mío, y enseñarle a Brian que el precio de la traición es más alto de lo que puede pagar. Porque, al final, no se trata solo de una casa, se trata de mi dignidad. Y eso no tiene precio. La carpeta en mis manos era mi nueva armadura. Salí del banco con el corazón galopando, como si tuviera 20 años otra vez. El aire frío de la mañana me golpeó la cara, despejando la neblina de tristeza que me había envuelto desde el funeral. Por primera vez en días, sentí algo distinto al dolor, poder. Caminé despacio hacia la plaza, apretando el relicario que colgaba de mi cuello. Dentro, la foto de Harold parecía mirarme con esa serenidad suya, como si aprobara cada paso. Evie, nunca dejes que te vean débil.
Sus palabras resonaban en mi mente mientras subía al taxi que me llevaría al despacho del abogado. Brian y Vanessa seguían pensando que podían expulsarme de la casa como si fuera una inquilina de paso. No tenían idea de que Harold había jugado a largo plazo. Y yo ahora era la única con las cartas ganadoras. ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto no basta? La duda me rozó como una sombra al entrar en el edificio de oficinas. Pero la voz de Harold volvió a empujarme hacia adelante. Tú siempre encuentras la salida. Buenos días, señora Harrison. El señor Bell la espera, dijo la recepcionista con una sonrisa ensayada. El despacho del abogado olía a madera encerada y a café fuerte. Me senté en la silla tapizada, con la carpeta aún apretada en el regazo. Me sentía como una niña a punto de confesar un pecado. Señora Harrison, lamento mucho lo de su esposo, dijo el señor Bell con tono respetuoso. Pero sus ojos curiosos se posaron en la carpeta. Gracias, pero no vine por condolencias, respondí, firme. Vine porque necesito saber exactamente hasta dónde puedo llegar con esto. Abrí la carpeta y desplegué los documentos sobre su escritorio. Cuentas bancarias, acciones de la empresa de Harold, la escritura de un segundo inmueble en la costa. Todo. A mi nombre. El abogado arqueó una ceja. Su esposo fue muy previsor. Su voz se volvió más cálida, casi admirativa. Señora Harrison, legalmente usted tiene control total. Ni su hijo ni su nuera pueden tocar nada sin su autorización. Ni la casa, ni los negocios, ni un solo centavo. Mis dedos dejaron de temblar. Entonces quiero que proceda con lo necesario. Un cese inmediato de cualquier intento de venta o remodelación en mi casa. Y revise los movimientos financieros recientes de mi hijo. Quiero saber cuánto dinero le pidió prestado a Harold y si lo devolvió. El abogado sonrió apenas. Puedo ayudarla con eso. En ese momento lo supe. No estaba pidiendo permiso. Estaba reclamando lo que me pertenecía. Horas después, estaba sentada en la cocina de Iris, mi amiga de toda la vida. Entre nosotras, una tetera humeante y 2 tazas de porcelana con flores desvaídas. Ivy, no puedo creerlo. ¿Cómo no le dijiste nada a Brian?, susurró Iris, llevándose la mano a la boca. Porque no necesitaba saberlo, respondí, removiendo la manzanilla. Si Harold quiso que esto quedara entre él y yo, debió tener sus razones. Iris negó con la cabeza, con los ojos vidriosos. Pero, ¿no te duele? Después de todo lo que diste por ellos, solté un suspiro largo. Me duele, Iris. Claro que me duele. Pero no voy a dejar que me destruyan. No después de todo lo que he pasado. Tomé un sorbo de té, sintiendo el calor bajando por mi garganta como un bálsamo. El silencio entre nosotras era denso, cargado de recuerdos de cenas navideñas, de las veces que Brian jugaba en el jardín mientras Harold y yo planeábamos cada centavo para darle un futuro. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Iris, casi con miedo. Levanté la vista. Mi reflejo en la ventana no era el de una viuda frágil, sino el de una mujer que finalmente había despertado. Ahora, voy a devolverles el favor. Quieren jugar sucio, Iris, pero yo jugaré con la ley. Si creen que me doblaron, que esperen a verme de pie, dije, con la voz más calmada de lo que sentía por dentro. Iris me miró desde el otro lado de la mesa con los ojos muy abiertos. Entre nosotras, la tetera humeaba y el reloj de la cocina marcaba las 2 de la tarde. Afuera, el sol del invierno teñía la ventana de un amarillo apagado. Evelyn, no sé cómo puedes estar tan serena, susurró, llevándose la taza a los labios. Yo estaría hecha un mar de lágrimas. ¿Lágrimas? Solté una risa baja, amarga. Ya las lloré todas, Iris. La noche que Harold murió, lloré por él, y la noche que mi propio hijo me echó de mi casa, lloré por mí. Pero hoy, alcé la cabeza. Hoy ya no hay lágrimas, solo hay decisiones. Apreté el relicario en mi cuello. Era mi ancla, mi pequeño amuleto de guerra. Harold me había dejado un tesoro en secreto, pero más que el dinero, me había dejado una advertencia silenciosa. Prepárate para cuando ellos te fallen. Y vaya que me habían fallado. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Iris con cautela, como si temiera la respuesta. Lo primero es asegurarme de que no puedan tocar ni una baldosa de la casa. Y lo segundo, hice una pausa, disfrutando de la sensación de recuperar el control, es limpiar el desastre que dejaron en la empresa de Harold. Iris arqueó las cejas. ¿La empresa? Brian cree que puede usarla como su cajero automático. Lo que no sabe es que Harold dejó instrucciones claras sobre quién debía tomar las riendas si él faltaba, y esa persona soy yo. Por primera vez en días la veo sonreír. Vaya, Evelyn, me recuerdas a la muchacha que eras antes de casarte. Así, la que no se dejaba pisotear.
Esa misma. Ambas reímos suavemente, pero mi risa se desvaneció al recordar las miradas de desprecio de Brian y Vanessa. Mi hijo, mi sangre. Ni siquiera tuvo el valor de defenderme cuando su esposa me echó. Harold, ¿de verdad este es el hijo que criamos? Pensé. Pero no me permití caer otra vez en el pozo de la autocompasión. No ahora. Esa misma tarde, entré en el taller de la empresa familiar. El olor a madera recién cortada y aceite de máquina me trajo recuerdos de los primeros años de matrimonio, cuando Harold pasaba noches enteras diseñando planos en un cuaderno de espiral. Un hombre robusto, con camisa de franela y manos ásperas, se acercó al verme. «Señora Harrison», preguntó con un respeto inusual. «Tom». Reconocí su rostro al instante. «¿Eres tú?» «Sí, señora». El señor Harold me pidió que la esperara, por si alguna vez necesitaba un aliado. Mis dedos se crisparon sobre el asa de mi bolso. Harold había pensado en todo. Necesito saber qué ha estado pasando aquí desde que él... Me detuve. No pude decir murió. Aún dolía demasiado. Tom asintió con gravedad. Brian ha estado pidiendo adelantos de dinero de la empresa. Grandes cantidades. Prometió reinvertirlos. Pero no hemos visto ni un centavo de vuelta. Mi estómago se encogió. ¿Y nadie lo detuvo? Éramos leales a su esposo. Pero usted es la propietaria ahora. Si quiere arreglar esto, cuente conmigo. Por un momento, me sentí sobrecogida. No estaba sola. No del todo. Gracias, Tom. Vamos a poner orden aquí, pero primero necesito un buen abogado. ¿Me recomendarías uno? Su sonrisa fue breve pero sincera. Claro que sí, señora Harrison. Y no se preocupe, lo haremos a su manera. Mi manera. Las palabras resonaron en mi mente como un juramento. Tom me guió por el taller, entre mesas cubiertas de planos, herramientas gastadas y el olor familiar a madera recién pulida. Cada paso me devolvía años atrás, cuando Harold y yo veníamos juntos a supervisar el lugar. Era nuestro segundo hogar, y ahora estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Su esposo me lo dejó claro, señora Harrison, dijo Tom, con la voz grave y pausada. Si algo le pasaba, usted sería la única con autoridad aquí. No su hijo. No su nuera. Solo usted. Sus palabras me hicieron apretar con más fuerza el asa de mi bolso. Por fuera intentaba mantener la calma, pero por dentro una mezcla de rabia y determinación hervía en mi pecho. Entonces vamos a hacer las cosas como Harold hubiera querido, respondí, con la mirada fija en un viejo retrato de mi marido colgado en la pared. Brian no va a arruinar lo que construimos. Tom asintió, como quien lleva años esperando ese momento. He visto demasiadas facturas sospechosas, demasiados adelantos, que nunca regresaron a la caja de la empresa. Si no actuamos pronto, podrían dejarla en la ruina. No lo permitiré. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Necesito a alguien que audite cada movimiento de Brian. Quiero saber hasta el último dólar que ha salido y por qué. Tom me miró con respeto. Puedo hacerlo. Harold confiaba en mí, y yo no voy a fallarle. Me aparté un mechón de cabello del rostro intentando ordenar mis pensamientos. Había pasado tantos años ocupándome de los demás, de ser la esposa, la madre, la que siempre cedía, que casi había olvidado cómo se sentía estar al mando. Bien. También necesito un abogado especializado en empresas familiares. Alguien con manos firmes y sin miedo a enfrentar conflictos. Tom sonrió apenas. Conozco a la persona perfecta. Es implacable, pero justo. Exactamente lo que necesita. Asentí. Démosle mi número. Que me llame esta misma tarde. Horas después, de regreso en la vieja habitación de invitados, la que Vanessa había vaciado para medir espacios de renovación, me senté en el borde de la cama con una carpeta en el regazo. Dentro, los documentos del banco y las notas de Tom. El aire olía a pintura fresca y a perfume barato. Me revolvía el estómago pensar que Vanessa ya se sentía dueña de este lugar, hablando de derribar paredes y cambiar los muebles. No saben que esta casa sigue siendo mía. No tienen ni idea de lo que les espera. Mientras repasaba la lista de movimientos financieros de Brian, la puerta se entreabrió sin previo aviso. «Mamá», dijo Brian, asomando la cabeza. «Mañana viene el contratista a ver la cocina. Necesitamos que te hagas a un lado mientras revisamos el espacio». Me tomó un segundo recomponer la expresión. Guardé la carpeta con un gesto casual y le sonreí con la calma de quien sabe un secreto. «Claro, hijo. Lo que necesiten». Él se quedó unos segundos más en la puerta, como si esperara una protesta. Cuando no llegó, se encogió de hombros y se fue. Yo solté un suspiro largo.
Si supiera que ya había instruido a mi abogado para emitir un bloqueo legal sobre cualquier reforma en la propiedad, déjalos que crean que ganaron. Cuanto más alto suban, más dura será la caída. Al caer la noche, me senté a la luz tenue de la lámpara, con mi taza de manzanilla humeando entre las manos. Acaricié el relicario en mi cuello y murmuré: Harold, ya no soy la mujer frágil que dejaron en esta habitación. No voy a permitir que tu legado termine en manos de ingratos. En la ventana, la silueta de la casa reflejaba las sombras alargadas de los árboles. Era como si me vigilara, esperando a ver qué haría a continuación. Y lo que iba a hacer, cambiaría las reglas del juego para siempre. El reloj del pasillo marcaba las 6 de la tarde cuando subí a mi antigua habitación. La casa estaba sumida en un silencio incómodo, solo roto por el sonido lejano de Vanessa riendo en la cocina. En la mesa de noche, el relicario con la foto de Harold parecía mirarme con esa calma eterna suya. Lo tomé entre mis dedos, y en voz baja le susurré: déjalos creer que ganaron, mientras yo construyo mi ofensiva. Abrí el cajón del armario y saqué una carpeta de cuero desgastada. Dentro, guardé meticulosamente los documentos que había ido reuniendo. La escritura de la casa, certificados de matrimonio, cuentas bancarias y una lista de movimientos financieros que Tom había conseguido con tanto esfuerzo. Cada papel era una pieza de mi escudo, y yo no pensaba dejar que nadie me lo arrancara. Mientras organizaba los papeles, mi teléfono vibró con un mensaje. Orden judicial lista. Solo falta su firma para bloquear cualquier modificación o venta. El abogado que Tom me había recomendado no perdió el tiempo. Exactamente lo que necesitaba. Un profesional rápido, frío y con filo como una navaja. Respiré hondo. Todo estaba tomando forma. Unos golpes en la puerta me hicieron sobresaltar. «Mamá», dijo Brian desde el otro lado, «mañana vendrá el diseñador de interiores para que Vanessa le muestre sus ideas. Intenta no estar en medio, ¿sí?» «En medio», pensé con amargura. Así me veían. Un obstáculo en su camino a la casa perfecta. «Claro, hijo». «No se preocupen por mí», respondí con voz suave, escondiendo la carpeta bajo un montón de sábanas limpias. Hubo un silencio. Por un segundo, creí que abriría la puerta sin más. Pero luego escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que debía ser más cuidadosa. Un solo descuido y podrían descubrir que la viuda frágil estaba armando su defensa. Más tarde, mientras la casa dormía, salí en puntillas hacia el despacho de Harold. La luz de la luna entraba a través de la ventana, iluminando las estanterías repletas de libros y carpetas. Aquí, entre esas paredes, Harold había planeado cada movimiento de su vida, incluso mi salvación. Me acerqué a su escritorio y deslicé los dedos sobre la madera. Recordé las noches que pasaba revisando cuentas y contratos, siempre con esa expresión serena que me calmaba incluso en las peores tormentas. Abrí el último cajón y encontré lo que buscaba. Una llave envuelta en papel con mi nombre escrito en la caligrafía de Harold. «Siempre pensaste en todo», murmuré. La llave correspondía a una caja fuerte en el banco, y aunque no sabía qué había dentro, estaba segura de que sería la pieza final para asegurar mi posición. A la mañana siguiente, mientras Brian y Vanessa discutían con el diseñador sobre derribar la pared de la cocina, yo ya había tomado mi decisión. Era hora de actuar. Mandé un mensaje rápido al abogado. «Proceda. No quiero más retrasos». Luego, me senté en la cocina con mi taza de manzanilla, observando cómo Vanessa agitaba las manos con entusiasmo, describiendo su cocina de revista. «¿Y tú, mamá?», dijo de pronto, girándose hacia mí con esa sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «¿No te emociona ver cómo va a quedar?». Tomé un sorbo de té, saboreando la calma antes de la tormenta. «Claro, querida, estoy segura de que será inolvidable». Vanessa asintió, satisfecha, sin notar la doble intención de mis palabras. «Disfruta el momento, Vanessa», pensé. «Porque muy pronto esta casa dejará de ser tu tablero de juego». Cuando abrí la puerta, lo primero que vi fueron cajas. Decenas de cajas apiladas en la sala, con mis manteles bordados, mis álbumes de fotos y la vajilla de porcelana envueltos en papel burdo como si fueran trastos cualquiera. Un grupo de hombres uniformados iba y venía con muebles y cuadros, ignorando por completo mi presencia. El eco de sus pasos retumbaba en las paredes como un tambor de guerra. Vanessa estaba sentada en el sofá, mi sofá, con las piernas cruzadas y una copa de vino en la mano, dándoles órdenes como una emperatriz en su trono. «Tengan cuidado con ese jarrón», gritó. «Aunque bueno, ya es hora de renovar toda esta antigüedad». Brian estaba de pie junto a ella,
con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. No se atrevía a mirarme. ¿Qué es todo esto?, pregunté con voz tan fría que me sorprendió a mí misma. Vanessa me dedicó una sonrisa azucarada, esa que siempre usa cuando está a punto de clavar un puñal. «Oh, Evelyn, qué bueno que llegas. Hemos decidido darte una mano con la mudanza. Ya encontramos un par de residencias de retiro que seguro te encantarán». «Residencias de retiro», repetí, degustando cada sílaba como veneno. «Sí, querida», continuó Vanessa. «Este lugar es demasiado grande para ti sola. Y no te preocupes por tus cosas. Las vamos a enviar a un guardamuebles hasta que te instales». Apreté el relicario en mi cuello, sintiendo cómo la rabia me ardía en las venas. Pero no dejé que se asomara a mi rostro. No les iba a regalar el espectáculo de verme perder el control. «Qué detalle el de ustedes», dije finalmente, con una calma que solo yo sabía lo falsa que era. «Empacando mis recuerdos. Qué curioso. Yo también estoy empacando los suyos». Vanessa frunció el ceño sin entender. «¿Perdón?» «Nada. Hablo sola», respondí, caminando lentamente por la sala, como quien inspecciona un campo de batalla antes de lanzar el primer ataque. Uno de los mudanceros se me acercó con una caja en las manos. «Señora, ¿dónde quiere que pongamos esto?» Lo miré fijamente. En su lugar. Donde estaba. «Y si alguien más toca mis cosas, se expone a una denuncia». El hombre parpadeó, confuso, y luego giró la cabeza hacia Vanessa. «¿Es ella la propietaria?» Vanessa bufó. «Claro que no. Esta casa es de mi esposo». «No, Vanessa», dije en voz baja, pero con un filo que podría cortar vidrio. «Esta casa es mía. Completamente mía. Y ustedes no tienen ni un solo derecho sobre ella». El silencio cayó como una losa. Incluso Brian levantó la cabeza, pálido como una sábana. «Estás delirando, mamá», balbuceó. Papá nunca te dejaría todo». «¿Ah, no?» Saqué el documento que mi abogado me había entregado esa mañana y lo dejé sobre la mesa con un golpe seco. «Lean». Vanessa lo tomó con dedos temblorosos. A medida que sus ojos se movían por las líneas del papel, la arrogancia se le fue derritiendo como mantequilla en el sol. Esto no puede ser legal», murmuró. «Lo es», respondí. «Y si no quieren que llame a la policía ahora mismo, les sugiero que detengan esta farsa y saquen a estos hombres de mi casa». El abogado entró en la sala en ese momento, como si el destino hubiera decidido darme la entrada triunfal que merecía. «Señora Harrison», dijo con una sonrisa cortés, «ya entregué la orden judicial. Nadie puede realizar cambios en esta propiedad sin su aprobación». Vanessa dejó caer el papel. Brian se dejó caer en el sofá, derrotado. «Me voy a quedar con mi amiga Iris esta noche», anuncié, dirigiéndome a ellos como si fueran huéspedes maleducados. «Cuando vuelva espero que todo esté en su sitio, y ustedes fuera de mi casa». Y sin esperar respuesta subí las escaleras para recoger mi maleta. Quisieron borrar mi vida de esta casa, pero acaban de firmar su propia sentencia. La puerta de la cocina se cerró con un leve chasquido a mis espaldas. Iris me miró con esos ojos llenos de preocupación, mientras dejaba sobre la mesa una bandeja con té caliente y galletas de mantequilla. «¿Estás segura de que no quieres quedarte aquí unos días más?», preguntó con voz suave. «No quiero que regreses a esa casa hasta que todo esté resuelto». «No te preocupes, Iris, ya no me siento desarmada», respondí, envolviendo mis manos en la taza caliente. «Ellos creen que me echaron, pero en realidad fui yo quien decidió marcharse». En el fondo de la cocina, el reloj de pared marcaba las 9 en punto. Esa misma mañana, mi abogado me había llamado para confirmar lo que tanto temía, y, al mismo tiempo, me dio la chispa de esperanza que necesitaba. Su esposo dejó instrucciones claras, señora Harrison. Había dicho con voz firme: «Usted no solo es la propietaria de la casa, también tiene control total sobre las cuentas familiares. Brian y Vanessa no tienen derecho a un solo centavo, a menos que usted se los conceda». Recordé esas palabras mientras removía el té. «¿Qué estás pensando hacer, Ivy?», preguntó Iris, con un tono mezcla de temor y admiración. Levanté la vista y sonreí con calma. «Voy a congelar todas las cuentas. Voy a bloquear cada tarjeta de crédito que ellos usan como si fueran dueños del mundo. Quisieron fuera de mi casa, y ahora se quedarán sin la suya». Iris arqueó las cejas. «Ivy, eso es, justo», la interrumpí. «Es justicia, Iris. Durante años les presté dinero, les resolví problemas, hice hasta lo imposible para que no les faltara nada. Y ahora me pagan echándome como a una intrusa.
Apreté el relicario colgado en mi cuello, como si Harold pudiera escucharme desde algún lugar. Ellos me subestimaron. Y eso será su mayor error. A la mañana siguiente, me senté en el despacho de mi abogado, la luz del sol entrando a raudales por la ventana mientras él deslizaba unos documentos hacia mí. Solo tiene que firmar aquí y aquí. Después de esto, todas las cuentas estarán bloqueadas hasta nuevo aviso. Mis manos no temblaron al tomar la pluma. Sentí que cada trazo era una piedra más en la muralla que estaba construyendo alrededor de mi dignidad. También he redactado un requerimiento para que devuelvan cualquier cantidad retirada de la empresa familiar sin autorización, añadió el abogado. Legalmente, podemos exigirles la devolución o incluso abrir un procedimiento por apropiación indebida. Hágalo, dije sin titubear. No quiero más adelantos disfrazados de préstamos. Si Harold dejó este negocio en mis manos, es porque confiaba en que yo sabría protegerlo. El abogado asintió con una media sonrisa. Le aseguro que esto será un golpe para ellos. Perfecto, respondí, con la misma serenidad con la que hubiera pedido un café. Es hora de que aprendan que no pueden tratarme como un estorbo y salir ilesos. Esa tarde, en casa de Iris, me senté en el porche con una manta sobre las piernas y la brisa acariciándome el rostro. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Iris, acercándome otra taza de té. Libre, respondí. Como si hubiera estado viviendo con cadenas invisibles, y de pronto, alguien hubiera encontrado la llave. Me quedé en silencio un momento, observando las hojas secas danzar en el jardín. Iris. Nunca más voy a dejar que nadie decida por mí. Ni Brian. Ni Vanessa. Nadie. Iris sonrió con ternura. Esa es la Eddie que yo recuerdo. La puerta principal se abrió con un crujido, como si hasta la casa supiera que algo estaba a punto de estallar. A mi lado, el abogado caminaba con pasos firmes, su maletín en una mano y la orden judicial en la otra. El sonido de nuestras pisadas en la madera resonaba como un tambor de guerra en el pasillo. Vanessa estaba en la sala, reclinada en el sofá con un catálogo de diseño de interiores en el regazo. Al vernos, levantó la vista y la sonrisa le tembló como una vela a punto de apagarse. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con esa voz empalagosa que usaba cuando intentaba mantener el control. «Lo que debería haber hecho desde el principio», respondí, entrando a la sala con la cabeza alta. «Recuperar lo que es mío». Brian apareció desde la cocina con el ceño fruncido, como un niño atrapado robando galletas. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Qué haces con un abogado?». El abogado se aclaró la garganta y desplegó los papeles sobre la mesa de café con un golpe seco. «Señor y señora Harrison, por orden judicial, se les prohíbe realizar cualquier cambio, remodelación o transacción relacionada con esta propiedad. Además, la señora Harrison tiene autoridad total sobre todas las cuentas y activos familiares. Ustedes no poseen ningún derecho legal sobre esta casa». Vanessa palideció, sus labios temblando. «Esto es un error», exclamó. «Brian es el heredero. Esta casa siempre fue para él». «No, Vanessa», intervine con voz baja, pero tan afilada como un cuchillo. «Esta casa siempre fue de Harold. Y Harold decidió que después de él sería mía. Por completo». El silencio cayó en la sala como una losa. Podía oír el tic-tac del reloj de pared marcando cada segundo de su incredulidad. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto?», murmuró Brian finalmente con una mezcla de rabia y vergüenza en los ojos. «Papá nunca». «¿Papá nunca qué?», lo corté, clavando mi mirada en la suya. ¿Nunca habría protegido a la mujer que estuvo a su lado durante 40 años? ¿Nunca habría asegurado que su esposa no terminara en la calle por culpa de un hijo desagradecido? Brian desvió la mirada. No dijo nada. El abogado guardó los documentos en su maletín y me miró con un leve asentimiento. «Señora Harrison, todo está en regla. Si intentan desobedecer esta orden, podemos proceder legalmente de inmediato». «Gracias», respondí, sin apartar los ojos de Vanessa. Ella me miró con un odio silencioso, como un animal acorralado que no sabe si atacar o huir. «Disfruta mientras puedas, Evelyn», escupió finalmente. «No puedes mantener esto para siempre». Me incliné ligeramente hacia ella, sonriendo con la calma de quien ya ganó la primera batalla. «Este ya no es tu reino, Vanessa. Es mi campo de batalla». Al salir de la casa, sentí el aire frío, llenándome los pulmones como una bocanada de libertad. «¿Quiere que procedamos con la auditoría de la empresa también?», preguntó el abogado mientras caminábamos hacia el coche. «Hágalo», dije sin dudar.
Si Brian cree que puede seguir usando el negocio familiar como su billetera personal, está a punto de llevarse una sorpresa. La puerta del dormitorio se cerró con un clic suave a mis espaldas. Me quedé quieta, en medio de la penumbra, escuchando el murmullo lejano de Brian y Vanessa en la planta baja. Ya no gritaban. Ya no ordenaban. Ahora sus voces eran apenas susurros cargados de miedo. Me senté en la cama, mi cama, y pasé la mano por la colcha bordada que yo misma elegí hace años. Todo en esta habitación me pertenecía, no porque un papel lo dijera, sino porque cada centímetro había sido construido con mis sacrificios. El relicario en mi cuello estaba frío, pero al tocarlo sentí un calor inesperado subiendo por mi pecho. Harold siempre decía, Evie, eres más fuerte de lo que crees. Un día tendrás que demostrarlo. Ese día había llegado. Me levanté y caminé hasta el tocador. La mujer que me devolvió la mirada en el espejo no era la viuda frágil que Brian y Vanessa creían tener a su merced. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas de noches pasadas, ahora ardían con una chispa nueva, determinación. No basta con defenderme, susurré, casi sorprendida por la firmeza de mi voz. Ahora van a pagar lo que deben. Recordé cada llamada de Brian pidiendo pequeños préstamos para salir de apuros. Cada favor que Harold le hizo, confiando en que su hijo cumpliría su palabra. Y ahora, toda esa deuda flotaba sobre sus cabezas como una tormenta a punto de estallar. Minutos después, llamé a Tom desde la ventana, contemplando el jardín que había cuidado durante 40 años. «Evelyn, ¿cómo estás?», preguntó con la voz grave y cálida de quien está acostumbrado a resolver problemas. «Lista para dar el siguiente paso», respondí sin rodeos. «Quiero que me ayudes a auditar cada préstamo, cada centavo que Brian tomó de la empresa familiar. Si no devuelve el dinero, lo llevaré a los tribunales». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Finalmente Tom dijo, «Harold estaría orgulloso de usted». Tragué saliva, porque las palabras me atravesaron como un cuchillo. «Eso espero, Tom, porque voy a hacer esto como él lo haría, sin escándalos, sin gritos, pero con la ley de mi lado». Al caer la noche, me senté en la vieja mecedora junto a la ventana, con una taza de manzanilla en las manos. Afuera, la luna bañaba el jardín en una luz plateada. Recordé las noches en que Harold y yo planeábamos el futuro de Brian, creyendo que la gratitud sería suficiente para mantenerlo cerca. Qué ingenuos fuimos. Pero ya no era esa mujer ingenua. Harold me dejó las herramientas, y ahora yo iba a usarlas para recuperar mi vida pieza por pieza. «Harold», murmuré hacia el relicario. «Tú creíste en mí cuando yo misma había olvidado quién era. No voy a fallarte». En la planta baja, el sonido de unas puertas golpeándose me sacó de mis pensamientos. Me incliné para escuchar. «¿Cómo pudo hacer esto?», susurraba Vanessa casi al borde de un ataque. «Nos va a dejar sin un techo». «Cálmate», respondió Brian. Pero su tono era quebradizo. «Mamá no se atreverá. No tiene agallas para demandarnos». Una risa baja escapó de mis labios. «Pobres ilusos. No solo tengo las agallas. Tengo la ley, el dinero y toda la paciencia del mundo para verlos caer». El sonido de los lápices contra el papel llenaba la sala de reuniones. Una luz blanca y dura caía sobre la mesa donde mi abogado, Tom y yo, trazábamos el mapa de la guerra silenciosa, que estaba a punto de desatarse. Tom, con las mangas arremangadas y un cuaderno lleno de números, parecía un general revisando el campo de batalla. «Esto es lo que hemos encontrado hasta ahora», dijo señalando una lista de movimientos bancarios. «En los últimos 3 años, Brian retiró más de $250.000 de la empresa, bajo la excusa de adelantos temporales y reinversiones. Ninguno de esos fondos ha regresado». Apreté la pluma entre mis dedos hasta que me dolieron los nudillos. Todo ese dinero era de Harold. Era para el futuro de la familia. El abogado levantó la vista con esa calma cortante que tanto admiraba en él. «Y legalmente usted puede exigirlo. Si su hijo no paga voluntariamente, podemos embargar bienes y congelar cualquier activo a su nombre». Por un momento, sentí que me faltaba el aire. Estaba a punto de demandar a mi propio hijo, a la criatura que una vez acune con acento agudo en mis brazos que me llamó mamá, con la voz temblorosa de un niño asustado. Pero luego recordé su mirada vacía cuando Vanessa me ordenó empacar mis cosas y largarme. Si Harold me dejó este poder, es porque sabía que lo iba a necesitar. «Hágalo», dije finalmente. «No quiero que vuelva a tocar un solo dólar que no haya ganado con su trabajo». Tom asintió. «Serio. Yo me encargaré de que no quede ningún hueco por donde pueda escapar». Horas después,
De regreso en la casa, entré en mi habitación como una sombra. La noche era espesa y silenciosa. Solo el tic-tac del reloj me recordaba que el tiempo avanzaba. Me senté en la cama y acaricié el relicario en mi cuello. Dentro, la foto de Harold me devolvía la mirada con esa expresión serena que siempre me dio fuerzas. «Estoy haciendo lo que habría hecho por ti», murmuré. «Proteger lo que construimos, aunque tenga que protegerlo de nuestro propio hijo». En la planta baja, escuché a Brian y Vanessa hablar en voz baja. Sus palabras eran apenas un murmullo, pero pude distinguir algunas frases. «¿Qué pasa si no podemos pagarle?», preguntaba Vanessa, con un tono de pánico contenido. «Ella no lo haría. No puede demandar a su propia familia», respondió Brian, aunque en su voz había más duda que certeza. «¿Y si lo hace?» «Brian, ya no tenemos acceso a las cuentas. No hay dinero para cubrir ni las tarjetas de crédito». Un silencio largo. Luego, un golpe de puño sobre la mesa. «Maldita sea». Sonreí en la oscuridad. Esa era la diferencia entre ellos y yo. Ellos tenían rabia, pero yo tenía un plan. Al día siguiente, mientras Brian y Vanessa salían apresurados para reunirse con su asesor financiero, mi abogado y yo presentamos oficialmente la demanda en la corte. «Esto no será inmediato», me advirtió, «pero es cuestión de tiempo antes de que se vean obligados a responder». «Tengo tiempo», respondí. «Toda la paciencia del mundo». El sobre blanco llegó sin aviso. Simple, frío, con el sello oficial del juzgado. Me senté en la mesa de la cocina, el relicario en el bolsillo del delantal, y abrí el papel con manos que no temblaban, aunque por dentro sentía el peso de una tormenta. Era una petición formal. Brian y Vanessa solicitaban impugnar el testamento, alegando que yo estaba mentalmente incapacitada, y que mi esposo fue manipulado para transferirme sus bienes. Me quedé mirando las palabras, la tinta, la acusación brutal que intentaba borrar 40 años de vida y sacrificios con un golpe bajo. «Quieren pintarme como una loca para robarme la vida», susurré, sintiendo un nudo apretándome la garganta. «Pero no voy a dejar que lo hagan». Horas más tarde, me senté frente a mi abogado, revisando cada línea del documento con ojos de águila. «Este es su movimiento desesperado», dijo con voz firme. «Quieren usar la duda como arma para sacarla de la ecuación. Pero tenemos pruebas sólidas de que usted estaba en pleno uso de sus facultades, cuando firmó todo». Le mostré la agenda llena de citas médicas, declaraciones de amigos y testigos, incluso mensajes de texto donde discutía negocios con Tom. «Harold no solo confió en usted», dije, «sino que también anticipó que esto podría pasar». El abogado sonrió con ese brillo de batalla en los ojos. «Entonces prepárese para defender cada palabra». En casa, la tensión era palpable. Vanessa evitaba cruzar conmigo miradas, pero no podía esconder la furia que le carcomía las entrañas. Brian, por su parte, parecía un hombre desgarrado entre la rabia y la culpa. Una noche, mientras repasaba documentos en la sala, escuché voces en el pasillo. Me escondí detrás de una cortina y los observé discutir en voz baja. «Si logramos demostrar que mamá no está bien, todo es nuestro», decía Vanessa, con una sonrisa cruel. «¿Pero y si ella gana?», preguntó Brian, con la voz quebrada. «No podemos permitir que eso pase». «Entonces tendremos que ir más lejos», susurró ella. «Lo que sea necesario». Sentí una mezcla de miedo y rabia, pero no iba a dejar que me intimidaran. La audiencia se acercaba, y yo pasaba las noches revisando cada papel, cada testimonio. Mi mente, lejos de estar nublada, estaba más clara que nunca. Cada paso que daba era un acto de resistencia. ¿Y si pierdo?, me pregunté una noche, mirando el relicario en mi mano. ¿Qué pasa si me quitan todo? Pero la respuesta llegó con la misma fuerza que una tormenta de verano. No voy a perder. No esta vez. La sala de conferencias era fría, luminosa, y estaba llena de una tensión casi palpable. Al entrar, sentí todas las miradas clavadas en mí, como si fuera una intrusa en mi propia familia. Brian estaba sentado al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad que alguna vez me molestó, pero que ahora solo me provocaba lástima. Vanessa estaba a su lado, impecablemente vestida, como si estuviera lista para una sesión de fotos en lugar de una reunión que decidiría nuestro destino. «Bien, todos», empezó el abogado, con voz neutral. «Esta reunión es para discutir el futuro de la propiedad y la empresa familiar, dado que hay desacuerdos sobre la administración». Brian fue el primero en hablar, con una sonrisa sardónica. «Mamá, eres demasiado vieja para manejar esto. Deberías dejar que las cosas pasen a manos más capaces». Sentí cómo se me tensaban los músculos.
Respiré hondo, sin permitir que el enojo me dominara. ¿Demasiado vieja, Brian?, repliqué, con voz firme. Tal vez estés confundiendo edad con experiencia. Vanessa soltó una risita nerviosa. No es solo la edad. Es que simplemente no estás preparada para manejar el negocio. ¿Y quién dice eso? Mi mirada se clavó en ella. ¿Tú, que ni siquiera sabes qué es un balance contable? Brian soltó un bufido, impaciente. El punto es que el negocio necesita manos fuertes, y las tuyas están gastadas. Mis manos, dije, girando el relicario entre mis dedos, han construido esto desde cero. El silencio se apoderó de la sala. Brian bajó la mirada, como si las palabras lo hubieran alcanzado donde más dolía. Papá confió en mí, murmuró, intentando recuperar terreno. No esperaba que le robaras la confianza ni a su empresa ni a su esposa. Y por eso mismo, le contesté con voz baja, pero letal. Voy a asegurar que cada centavo que le quitaste regrese a su lugar. Vanessa frunció el ceño, molesta. Esto es absurdo. Solo están peleando por dinero. Esto no es dinero, respondí. Es justicia. El abogado intervino, poniendo orden en el caos emocional. Les recuerdo que cualquier decisión debe tomarse respetando las instrucciones legales dejadas por el señor Harrison. Brian se levantó, molesto. No voy a soportar que me digan cómo manejar esto. Y yo no voy a permitir que destruyas lo que tu padre y yo construimos, dije, levantándome también. No soy solo una viuda débil, Brian. Soy la mujer que te crió y que te va a enfrentar con la ley si es necesario. Vanessa soltó un suspiro exasperado, y Brian dio un paso atrás, desconcertado por la fuerza que estaba mostrando. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Brian, con un tono desafiante. Lo que Harold esperaba de mí. Defender esto hasta el final. Al salir de la oficina, sentí que algo había cambiado. No solo yo había encontrado mi voz. Brian también estaba viendo a la mujer que una vez intentó ignorar. Mientras caminaba hacia el coche pensé en todo lo que estaba en juego. La casa, la empresa, pero sobre todo mi dignidad. No se trata solo de un edificio o un negocio, susurré al relicario. Se trata de quién soy. La sala del juzgado estaba llena. El aire pesado de expectativa y tensión. Las miradas de los presentes se clavaban en mí como cuchillas. Pero yo sentía algo más poderoso. La verdad de mi lado. Cuando el juez me llamó a declarar, di un paso al frente con la cabeza erguida. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz fue clara y segura, como si cada palabra tuviera el peso de 40 años de lucha y amor. Señoría, comencé, he sido esposa de Harold Harrison durante 40 años. En ese tiempo, construimos juntos una vida, un negocio y un hogar para nuestra familia. Miré a Brian en la sala, y él evitó mi mirada. Mi esposo nunca quiso que mi vida terminara en la calle, ni que su legado cayera en manos equivocadas. Por eso, antes de morir, tomó la decisión de dejarme todo a mí. La abogada de Brian intentó interrumpirme con preguntas sobre mi estado mental y capacidad para administrar, pero el juez las rechazó con firmeza. Esto no es un juicio sobre la edad o la salud mental de la señora Harrison, sino sobre la validez de las decisiones tomadas por el señor Harrison, dijo con voz grave. Seguí adelante, contando cómo Harold preparó todo para protegerme. Las cuentas, las propiedades, la empresa. Cómo Brian y Vanessa intentaron echarme de la casa y apropiarse de todo sin derecho legal. Cada palabra era un golpe. Cada silencio, un clamor. Cuando terminé, el juez pidió un receso para deliberar. Salí de la sala con una mezcla de agotamiento y esperanza. Minutos después, el juez volvió a sentarse, y con voz solemne anunció: se confirma la validez del testamento y la autoridad plena de la señora Evelyn Harrison sobre la propiedad y los activos familiares. La petición de impugnación es desestimada. Un murmullo recorrió la sala. Brian bajó la cabeza, derrotado. Además, continuó el juez, se ordena a los peticionarios iniciar la devolución de todos los fondos retirados sin autorización a la cuenta familiar. Sentí una oleada de alivio y justicia. Había ganado, no solo por mí, sino por Harold y por todo lo que habíamos construido. Al salir del tribunal, sentí el sol en la cara y una sonrisa que no podía contener. Había peleado con uñas y dientes, y la ley estaba de mi lado. Tom me esperaba afuera, con una sonrisa de satisfacción. Lo hiciste, Evelyn, lo hiciste bien. Asentí, mientras pensaba en todo el camino recorrido, las humillaciones, la traición, pero también la fuerza que descubrí en mí misma. Esto no termina aquí, dije. Ahora es tiempo de asegurarnos de que cumplan con la orden. Esa noche,
Me senté en mi sala, con el relicario en la mano y la casa finalmente en calma. Harold, susurré, tú creíste en mí cuando yo misma dudaba. Hoy, les demostré a todos quién soy. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale like, comparte tus pensamientos en los comentarios, y cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia. Y no olvides suscribirte al canal y echar un vistazo a mis otros videos.